el tener esa seguridad, esa capacidad de endeudamiento nos permite abordar unos presupuestos o una elaboración de presupuestos para el año 2022 con mayores garantías de capacidad de abordar nuevos proyectos, nuevas inversiones, precisamente ahondando en esa capacidad de realización de inversiones a corto plazo que nos va a permitir tener unos presupuestos expansivos, sí, pero que al mismo tiempo aborden dos elementos que van sí o sí de forma conjunta, que son como dos caras de la misma moneda, que son la recuperación económica, esa necesidad de abordar inversiones, nuevas actuaciones y más por una parte, y en segundo lugar no dejar a nadie atrás, es decir, tratar de esa recuperación del empleo, pero sobre todo el ámbito sanitario, el ámbito social, todo lo que está relacionado con la educación, que también lo podamos tener de la mejor manera posible, es decir, una sociedad equilibrada, como siempre la hemos buscado, y con una recuperación económica que nos permita sostenerlo. Estos fondos son de transformación de la economía de un país, claramente. Transformación basada en 3 pilares, en que tiene que ser una sociedad y una economía más digital, es decir, esa industria 4.0 tiene que estar muchísimo más presente, pero a todos los niveles. Necesitamos infraestructuras, necesitamos una sociedad más digital, una administración más digital, unas personas como sociedad que sean capaces de manejarse digitalmente, al menos con unos mínimos. Necesitamos una economía que además introduzca todo lo que es la transición energética, es decir, que pasemos de combustibles fósiles utilizados en su mayoría en Europa a tener una energía proveniente de las renovables en su mayoría, y eso es un camino también muy difícil de realizar todavía en los niveles en los que nos encontramos, pero que tenemos que abordar, y desde luego con parámetros y con actuaciones que ayuden en esa lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta todo el componente además social y sanitario que hemos visto que en pandemia es un reflejo de algo o de decisiones que se toman en un momento y de las que quizá nos solemos arrepentir después, y lo hemos visto cuando hemos necesitado mascarillas, cuando hemos necesitado respiradores, cuando hemos necesitado gel hidroalcohólico y cuando hemos necesitado capacidad para fabricar las vacunas que ya se habían desarrollado científicamente. Luego, esas capacidades asociadas al mundo sanitario que tenemos como europeos que desarrollar también están dentro de estas transiciones, y para eso son los fondos. Básicamente, si somos capaces de utilizarlos para hacer que nuestra economía atienda a esos ejes, desde luego habremos dado un salto importante y realmente estaremos en ese camino de transformación.